No olvides que puedes seguirme en mis redes sociales, en la descripción del vídeo encontrarás el enlace. Al norte de la costa, había un pequeño pueblo olvidado, entre las montañas y el mar, siempre cubierto por una densa neblina como carne hervida. Su nombre de aquel pueblo se había perdido, erosionado por el salitre, la desidia y el miedo. Allí no llegaban turistas, no había carreteras, solo ruinas, marisca, y los descendientes de algo que no era humano y no era de este mundo. Los documentos encontrados en la abadía subterránea hablaban de un culto antiguo. Más viejo que cualquier religión organizada, una fe sin oraciones, sin salvación. Solo un propósito: mantener dormido a aquello que danza en el centro del caos. Cuando el antropólogo Gabriel fue a investigar los símbolos tallados en las rocas costeras, no sabía que las marcas no eran decorativas, ni rituales, ni arte prehistórica. Eran advertencias, sellos, contención de algo mucho más peligroso. El primer hallazgo le congeló la piel, al encontrar una flauta hecha con huesos humanos. Soplarle no producía música, más bien un zumbido que perforaba los tímpanos e inducía a constantes vómitos violentos. Dos de sus asistentes sufrieron alucinaciones esa noche, sucumbiendo por segundos a los horrores que solo ellos podían ver en sus pesadillas, lo que provocó que uno de ellos se arrancara los ojos para después triturarlos con los dientes. El otro se cortó el rostro hasta parecer una flor abierta, repitiendo una y otra vez en un idioma que nadie conocía: "Él despierta en la disonancia". El séptimo día, fue cuando el agua del océano se había vuelto negra, las estrellas comenzaron a girar, incluso a plena luz del día. La brújula giraba sin sentido. Los animales muertos volvían con los órganos invertidos, piel hinchada, ojos ausentes, y un sonido gutural proveniente del interior. Un murmullo, que al amplificarse reveló una estructura. Música, como un tambor lejano, torcido y sin compás humano. El mismo sonido que acompaña a Azathoth. El culto se reactivó. Rostros totalmente desfigurados, cuerpos cubiertos de pliegues, lenguas negras con hongo y limón. Bailaban sin orden, chocando entre ellos, partiéndose huesos y derramando sangre sobre círculos antiguos. Cada herida, una ofrenda, cada grito, un boca en la sinfonía del caos. Gabriel miró como uno de los cultistas se abría el abdomen con una piedra y sacaba su intestino para usarlo como cuerda, tocándolo como un violín hasta que los tendones reventaron. Otro se había degollado, pero su cabeza siguió murmurando, emitiendo notas exactas a pesar de estar separada del cuerpo. Los árboles se partían por sí solos. La tierra se abría y escupía carne que no era de este mundo, pulsando, conscientes y ojos, flotando en lo que sabía a óxido. El cielo se rajó como una tela mojada. No llovía agua. Caían fragmentos de huesos calientes. Y entonces lo sintió. Gabriel no lo vio a los ojos, lo vio en su mente, en su médula, en cada célula que intentaba implosionar. Azathoth. El que no piensa, el que no conoce, el que solo existe y sueña. El núcleo del caos, reventando en una oscuridad sin dirección. Todo era parte de una horrible pesadilla. El universo era su ronquido. Una criatura bajó del cielo. Tenía la forma de una orquesta hecha de carne y vísceras, algo raramente repulsivo. Con sus flautas fusionadas a gargantas humanas, y dedos que tocaban tambores hechos con cráneos. Tocaban sin parar, intentando desesperadamente mantenerlo dormido. Pero Gabriel lo supo, lo sintió con certeza absoluta. Estaba abriendo los ojos. Sus pensamientos comenzaron a descomponerse, palabras que nunca había aprendido lo invadieron, no podía cerrar la boca. Estaba gritando, como un caparazón podrido. Algo salía de dentro. Algo sin forma. Algo que quería danzar. Y así en medio de un ritual olvidado, rodeado de cadáveres vacíos y estrellas caídas, Gabriel se convirtió en un instrumento. Ya no era hombre, ya no era mente, era nota. Y mientras el caos se extienda desde el centro de todas las cosas, los pocos cuerdos que sobrevivieron lo recordarán. Un soplido al viento. Un ritmo entre los árboles. Una melodía disonante, que anuncia que el dios idiota está a punto de despertar. ¿Ya lo oyes tú también? Primero fueron los sueños. No, más bien pesadillas. No alucinaciones. Sueños compartidos. Personas en distintos continentes comenzaron a ver lo mismo año al dormir. Un cielo agrietado, un mar inmóvil como cristal, y una torre negra en medio de un desierto que no existía en ningún mapa.
La ciencia lo llamó alucinación colectiva. La religión, revelación. Pero el problema fue cuando despertaban llorando sangre y hablaban en idiomas distintos. Uno de ellos, un niño, escribió con sus uñas una frase: no es un dios. Es el final que sueña. A la tercera semana, las estrellas dejaron de moverse, no lo notamos de inmediato, pero los astrónomos sí. Las constelaciones se congelaron en una alineación imposible, con una figura central que no pertenecía a la mitología humana. Una forma vagamente humanoide, pero incompleta, como si el universo estuviera esbozando a alguien. Entonces, el cielo comenzó a cambiar de color. No era día ni noche. Solo un tono de púrpura oscuro, como carne interna vista a través de un microscopio. Y había algo más allá de esa cúpula. Se movía. Respiraba. Observaba. Las primeras grietas aparecieron sobre el océano Pacífico. No en la Tierra. En el cielo mismo. Como si la atmósfera fuera un espejo fracturándose en millones de pedazos. A través de ellas, no había estrellas. Solo ojos. Millones. Abiertos. Fijos. Llorando oscuridad. Las mareas se detuvieron. Los animales comenzaron a suicidarse. Personas se desollaban vivas frente a templos en ruinas que nadie recordaba haber construido. Una mujer, en Australia, se arrancó la piel del rostro mientras decía: el mundo fue un velo. El sueño terminó. Ya viene lo real. Las lunas falsas surgieron en el cielo, cada una latiendo como corazones gigantescos. Los humanos comenzaron a cambiar. Algunos se fusionaban con la tierra. Otros, con el cielo. Las ciudades se retorcían, no por terremotos, sino por voluntad propia, como si las estructuras recordaran lo que fueron antes de ser piedras. Carne cósmica moldeada por la ilusión de forma. Entonces sonó la música. Nadie supo de dónde venía. No tenía ritmo, ni melodía, ni armonía. Era una vibración, como un canto hecho por galaxias muriendo. El sonido se sentía en los huesos. En los dientes. En la sangre. Y al final, el cielo se partió. No como una explosión. Como una cesárea. La grieta final no trajo fuego ni meteoritos. Trajo a ella. La figura que surgió no tenía rostro, pero sí 1000 bocas. No tenía cuerpo, pero su sombra cubría continentes. No hablaba, pero todos entendían. Fue un error. Todo lo que llamaron realidad era el olvido. Ella no destruyó el mundo. Despertó. Y con ella, el mundo se desvaneció como una idea olvidada. Los océanos se evaporaron. El tiempo colapsó en un solo latido. El concepto de yo desapareció. Y solo quedó la conciencia eterna, atrapada en un lugar donde no hay forma, ni principio, ni fin. Solo la danza infinita del horror, más allá del entendimiento. Algunos aún sueñan con ese momento. Los llaman los últimos soñadores del mundo que nunca existió. ¿Y tú? ¿Seguro que esto no lo has soñado antes? Encontraron el cuaderno enterrado en una caja de plomo, en los escombros de lo que antes fue una biblioteca subterránea. Las hojas estaban manchadas de sangre, ceniza y algo más, algo que se movía apenas bajo el papel, como si aún estuviera vivo. El autor no firmó. Solo dejó un título escrito con la caligrafía temblorosa de quien ha visto demasiado. Reglas para sobrevivir al despertar. No al apocalipsis, sino al verdadero fin. Cada regla estaba numerada. Cada una, un grito velado. 1. Si el cielo sangra, no lo mires directamente. No es color. Es un ojo. Y te ve de vuelta. 2. Si escuchas flautas en la distancia, no sigas el sonido. Las flautas no se tocan. Ellas tocan lo que queda de ti. 3. Cuando el sol se parta en dos, no corras. No llores. No reces. Solo cúbrete los oídos. El grito que en mí te borra tu nombre del tiempo. 4. Si una figura sin rostro intenta hablar contigo, responde con silencio. Las palabras la alimentan. Y tu voz será su carne. 5. Nunca entres al mar después del tercer día de la ruptura. El agua ya no es agua. Es piel. Y se aferra a lo que entra. 6. Las sombras que caminan solas no son alucinaciones. No son tuyas. Son de aquellos que llegaron antes que tú. Y quieren su lugar de vuelta. 7. Si una puerta aparece donde antes no había nada, déjala cerrada. Detrás no hay espacio. Solo la conciencia infinita de lo que duerme. 8. No menciones a los antiguos por nombre. Los nombres son llaves. Y las llaves abren grietas. Y las grietas sangran realidad. 9.
Si sueñas con dientes flotando en un cielo violeta, no despiertes aún. Despertar durante ese sueño te convierte en parte de él y no te gustará ser parte de él. 10. No bebas nada que no hayas visto nacer. El agua cambia. El vino canta. La sangre susurra cosas que nadie debe entender. 11. Si el reloj se detiene a las 11 horas, rompe todos los espejos. Ese es el momento en que tu reflejo decide ser tú. 12. No confíes en sobrevivientes que ríen sin razón. No están vivos. Solo fingen haberlo olvidado. Y pronto querrán tu cuerpo como carcasa. 13. Si el cielo comienza a latir, entiérrate. La superficie ya no es segura. Hay cosas en el aire que desgarran la memoria y te llevarán a la locura. 14. Nunca, bajo ninguna circunstancia, sigas las luces verdes. No son faros. No son guías. Son bocas abiertas, llamándote a descender. 15. Y si algún día lo ves a él, al centro, al origen, al que no tiene forma ni nombre, no reces. No supliques. Solo ríe. Porque reír es lo único que el caos no entiende. Y por un segundo, quizá te deje vivir. La última página del cuaderno estaba rasgada. Pero al reverso de la cubierta, con uñas o dientes, alguien había escrito: las reglas cambian. Él está aprendiendo. Desde entonces, nadie duerme igual. Y si escuchas flautas esta noche, recuerda la regla número 2. Y si logras sobrevivir, felicidades, serás el primero de muchos que lo haya logrado. Al principio, solo fue un temblor. Leve. Como si la tierra suspirara. Pero no era un sismo. No era una falla tectónica. Era algo más grande, como si la carne del mundo se estuviera estremeciéndose. En las costas de todo el planeta, el mar se retiró. No como un tsunami. No como una marea. Sino como si el océano retrocediera por miedo. Lo que emergió no fueron islas, ni corales, ni barcos hundidos. Fue una ciudad. Gigantesca. Cíclope. Incomprensible. Rilé. Los satélites dejaron de funcionar. Las brújulas giraban como si se rieran. Y en lo profundo, algo despertaba. Los primeros en oírlo fueron los sensibles. Artistas, enfermos mentales, niños. No eran palabras, sino visiones. Un trono de tentáculos flotando entre galaxias. Un ojo sin pupila girando en la nada. Una voz que no hablaba, sino reemplazaba el pensamiento por horrores. Quienes lo soñaban, se suicidaban. O peor, mataban a otros intentando liberar espacio en sus mentes que caían a la locura. Para él. Cthulhu. El gran soñador. El príncipe del caos submarino. El cadáver que piensa, y al pensar, moldea el mundo a una realidad repulsiva. La segunda fase fue más directa. El cielo se abrió. Literalmente. Como si la atmósfera fuera una costra agrietándose. De ella descendieron fragmentos de la locura de Cthulhu, criaturas amorfas con piel húmeda, alas deformes, bocas que no se cerraban nunca. Cada aparición quebraba la realidad alrededor. Las ciudades colapsaban no por explosiones, sino porque las leyes físicas simplemente dejaban de aplicarse. La gente intentaba escapar. Pero ¿cómo escapas de un dios que existe en todas las direcciones al mismo tiempo? La mente humana no estaba hecha para ver a Cthulhu. Los que lo lograban, aunque fuera por una fracción de segundo, gritaban hasta que sus gargantas sangraban, se arrancaban los párpados, se cortaban las lenguas para no repetir los himnos que aprendían sin querer. Las religiones colapsaron. Las armas más avanzadas no le hacían nada. El lenguaje comenzó a pudrirse. La gente abría la boca y hablaba en idiomas olvidados, grabados en piedras antes de que existiera el hombre. El aire sabía a hierro y desesperación. El sol parecía apagarse, o huir. El tiempo se estancó. No había futuro. Solo una eternidad de estar vivos, dentro de su sueño. Y luego, Cthulhu abrió los ojos. No eran ojos. Eran portales. Cada uno mostraba una versión del mundo, y en todas, él reinaba. No como un rey. No como un dios. Como la idea final. El clímax del universo. La Tierra no fue destruida. Fue asimilada. Convertida en un apéndice más del cuerpo cósmico. Un órgano donde los sobrevivientes gritan sin voz, danzan sin huesos, y existen sin razón. Hay quienes dicen que el mundo sigue, que aún hay lugares donde se puede respirar y tener una vida normal. Pero esos no son lugares. Son burbujas de sueño que Cthulhu aún no digiere. Y si estás leyendo esto, tal vez tú seas uno de los últimos pensamientos libres en un cadáver que aún no se da cuenta que está muerto.
Shugftar Cthulhu ha despertado. Y nosotros, nunca más volveremos a dormir. No comenzó con gritos. Comenzó con risas. Primero en los hospitales psiquiátricos. Luego en las escuelas. Luego en las calles, los estadios, las casas. Risas incontrolables, secas, agrietadas, que no pertenecían a las bocas que las emitían. No eran locura. Eran invasión. Nyarlathotep no llegó del cielo. Ni del infierno. Él ya estaba aquí. Disfrazado. Esperando. Vestido con carne humana. Con 1000 formas, y ninguna real. A veces era un hombre con piel demasiado perfecta. Otras, una mujer con los ojos demasiado fijos. A veces, solo una silueta de sombra que se arrastraba por debajo de las camas. Y cuando se reía, no eran sonidos. Eran cuchillas. Cortando el alma. Todo empezó en la ciudad de Iskar, en el año que nadie recuerda porque el tiempo dejó de funcionar. Un periodista llamado Efren intentó documentar los casos de risa colectiva. Pensó que eran psicosis inducida. Gases. Paranoia masiva. Pero cuando entrevistó al primer testigo, una anciana que se había arrancado las uñas mientras reía, ella le dijo algo en voz baja. Él camina con 1000 pies y ninguno toca el suelo. Su voz es fiebre. Su sonrisa es útero. Y tú ya lo escuchaste, ¿verdad? Efren no durmió esa noche. Soñó con puertas. Puertas abiertas en su propio cuerpo. Una entre las costillas. Otra en el paladar. Otra más, en su ombligo, que goteaba tinta negra. De ellas salían voces. Todas hablaban con su tono, pero ninguna era él. A la semana, la ciudad sangraba. Literalmente. Las paredes rezumaban sangre. Los semáforos parpadeaban con ojos humanos atrapados dentro. Los bebés nacían sin rostros y con dientes que murmuraban letanías. Nyarlathotep caminaba por las avenidas, usando tu rostro. El mío. El de cualquiera. Porque eso hace. No destruye. Contamina. La gente comenzó a abrirse la piel para dejarlo entrar mejor. Se abrían la boca hasta las orejas, sonriendo como animales eviscerados. Decían que así, él podía usarlos mejor. Como instrumentos. Como carne parlante. Como templos deformes. Y lo hacía. Efren grabó uno de los rituales. Una escuela entera reunida en el auditorio. Niños sin ojos. Profesores con las mandíbulas dislocadas. Cantaban en un idioma que sonaba como si el universo tuviera arcadas. En el escenario, un hombre atado con alambre de púas. Lo abrieron desde el ano hasta el cuello con cucharas oxidadas. Y dentro de él, había otra persona. Viva. Gritando. Cuando la sacaron, Nyarlathotep rió. Y todos los presentes explotaron. No en fuego. En risas. En dientes. Efren intentó huir. Llegó al desierto. Allí lo esperaban. No monstruos. Caravanas, sacerdotes. Sus cuerpos eran bolsas de pus, sus brazos, tentáculos de hueso. Cantaban con lenguas múltiples, agitando cálices hechos de cráneos de bebés. Le ofrecieron elección. O te ríes con él, o él ríe contigo. Efren eligió correr. Pero el suelo no era suelo. Era carne. Que poco a poco se lo tragó. Ahora vive en risa. Ese es el nombre de la nueva ciudad. Donde Nyarlathotep manda. Donde las paredes susurran tus pecados. Donde el aire está hecho de piel molida. Donde el tiempo es solo una risa constante, que nunca para. Dicen que aún se puede escapar, pero para hacerlo, tienes que dejar atrás tus ojos. Tu nombre. Tu lengua. Y aún así, Nyarlathotep ya está dentro de ti. Te reirás, quizá no hoy, pero lo harás. Y cuando lo hagas, tu mandíbula se dislocará, y en tu boca, reirán 1000 bocas más.